para terminar esta serie de presentaciones, vamos a ver los últimos detalles sobre estratificación, los principios de estratificación de Edward Harris. Esta es la conocida matriz de Harris, es la que tomamos una imagen de su libro y es, digamos, una ficha que nos permite analizar durante el trabajo de campo las relaciones entre las distintas unidades estratigráficas que vamos a ir definiendo a medida que realizamos la excavación. Esta actividad, reitero, se comienza durante el trabajo de excavación y se puede analizar, corregir en fases de gabinete. Es interesante que este tipo de fichas permite homogeneizar el uso, el registro de unidades estratigráficas en cualquier excavación del mundo. Hemos estado hablando de las unidades estratigráficas, las UE, hicimos una pequeña presentación en el Power anterior, un adelanto, pero bueno, vamos a profundizar un poco más en este último PowerPoint. Para empezar, antes de ver cómo se forman las unidades estratigráficas, que ya más o menos me imagino que deben tenerlo eh, incorporado a partir de los Power en que hemos visto el tema de procesos de formación, de la vida de un sitio. Hemos estado acercándonos, digamos, a esta definición de Edward Harris. Primero que nada, el registro de interpretación de la estratificación no necesita tener en cuenta la significación histórica, los componentes culturales de los estratos. Eso ya lo dijimos en el Power anterior. Las unidades estratigráficas representan un aspecto arqueológico del ciclo del tiempo. Son de carácter universal y se hallan en todos los yacimientos arqueológicos del mundo. Estos procesos, como vimos con Carandini, están relacionados con periodos de actividad, de formación de depósito, y periodos de menor actividad o pausa cuando quedan expuestas las superficies o interfaces. Muchas unidades de estratificación no tienen importancia como elementos históricos. La comparación de las secuencias culturales o artefactuales de los distintos sitios arqueológicos se realizan muchas veces sin analizar aspectos de la estratificación. El estudio de los procesos de estratificación nos permiten comprender el proceso de formación del sitio, nos permite comprender aspectos cronológicos, pero en sí mismas no nos van a ayudar a interpretar histórica y culturalmente el sitio arqueológico. Pueden ayudarnos, pero no son, en sí misma la estratificación no es, digamos, el punto en el cual nos tenemos que afirmar para interpretar la historia y el análisis cultural de un sitio arqueológico. El proceso de estratificación. Todo tipo de estratificación es el resultado de ciclos de erosión y de deposición, como hemos estado viendo. El proceso de estratificación sucede en una escala arqueológica, sucede en una escala menor a la estratificación geológica. Y como hemos visto, hay aspectos naturales, como antrópicos y humanos, incluidos y formando parte de este proceso. Desde que los seres humanos excavamos, somos la principal fuerza de producción de estratificación arqueológica. Sacamos material de un lugar para depositarlo en otro. Y el proceso en síntesis de estratificación arqueológico es la amalgama, es la mixtura de los modelos naturales de erosión y deposición y las alteraciones producidas por los seres humanos mediante la excavación y la construcción, es decir, los seres humanos como agentes de erosión y de deposición. Acá es interesante este ejemplo que expone Harris,
que contrariamente a lo que muestra esta ilustración, los estratos arqueológicos no pueden invertirse porque no son depósitos sólidos. Hemos visto en los esquemas de Carandini, también como una forma didáctica de enseñanza de los procesos de estratificación, podemos tener visiones quizás que nos llevan a entender de una manera rígida o los estratos o como elementos sólidos. Recuerden que los estratos arqueológicos no son sólidos como los estratos geológicos, por lo cual la inversión, es decir, este proceso de inversión estratigráfica, nunca se va a dar como la vemos acá, donde donde el estrato inferior, en un proceso de inversión estratigráfica, va a terminar en la superficie eh, de este proceso, va a terminar, digamos, arriba. El proceso de inversión estratigráfica en arqueología es mucho más complejo. Estamos hablando de sedimentos que no se han solidificado y que además se estratifican en una escala mucho más pequeña que la escala geológica. Cada unidad estratigráfica es única en composición, tiempo y espacio. Se crean una sola vez e intervenir en ellas provoca su destrucción. Es lo que venimos analizando y tomando conciencia desde que empezamos a revisar la excavación en arqueología. Recuerden los primeros PowerPoint. Existen tres factores que determinan la acumulación de restos culturales, como ya hemos visto. La superficie del terreno existente, las fuerzas o procesos naturales y las fuerzas y procesos humanos. Por otra parte, el paisaje construye y constituye cuencas de depositación según la forma de su relieve, pero como veíamos anteriormente, estas cuencas también pueden ser de origen antrópico y lo vamos a ver retomando una imagen de Carandini, un poquito más adelante. Las diferencias entre los estratos formados por la naturaleza y lo de origen antrópico, algo vimos con Carandini en el PowerPoint anterior, pero hay que tener en cuenta que en los procesos de formación de los estratos, la naturaleza busca el camino que oponga menos resistencia. Así, las rocas más blandas serán las primeras en erosionarse, y cuando más inclinada sea una superficie, más rápido será el proceso de erosión de ella. Por otra parte, los estratos de origen antrópico se derivan de una selección cultural. Pueden crear estratos, los seres humanos podemos crear estratos a voluntad y que respondan a planes totalmente abstractos, no al devenir de la naturaleza. Por ejemplo, la excavación de un pozo para rellenar otro, la excavación de un pozo para hacer un basurero, son decisiones humanas. Y pueden incluso ignorar las limitaciones impuestas por cuencas de origen natural, creando las propias mediante la excavación de zanjas o la construcción de muros. Estas son las principales diferencias entre los estratos naturales y los de origen antrópico. Como veíamos en esta imagen de Carandini, en los Power anterior, las cuencas de depósito pueden ser naturales, como en estos casos, pero pueden ser antrópicas, como en este otro caso. Por ejemplo, los muros, en este caso acá están sus cimientos, los muros de una construcción, de una casa, de una estructura, forman cuencas de deposición de material arqueológico. Acá abajo ya lo habíamos visto. El depósito, en un caso natural, la lluvia, el viento, desplazan el sedimento hacia la cuenca y en el caso, por ejemplo, de un agente antrópico, la extracción de rocas por parte de los seres humanos y la construcción puede formar una cuenca de deposición en este caso. Las imágenes de Carandini son muy interesantes de revisar y de observar con detenimiento, ya que permiten tener, digamos, una idea
bastante gráfica de lo que son los procesos de formación de las unidades estratigráficas, aunque siempre teniendo en consideración lo que vimos recién con el ejemplo de Harris, que no podemos pensar en procesos de inversión estratigráfica como los que tenemos en los casos geológicos, ya que nuestros estratos no son sólidos. Y por último, el sistema propuesto por Harris admite tres posibles tipos de relaciones entre las unidades estratigráficas. Las unidades estratigráficas, como en el caso A, no tienen conexión, no están relacionadas. Por ejemplo, el estrato punteado no tiene conexión con el estrato gris. La relación se da por superposición, el estrato punteado está superpuesto sobre el estrato gris, y la correlatividad de los estratos, como en este ejemplo del estrato gris, el estrato gris del lado izquierdo con el estrato gris del lado derecho son correlativos, pero están cortados por una fosa de forma catrapezoidal con esta interfase que vemos acá. Estas son las únicas tres posibles tipos de relación entre las unidades estratigráficas que hemos estado revisando en estos PowerPoint. Acá les dejo la bibliografía, aunque es la que tienen indicada para el trabajo parcial.